damos gloria, te damos honra. Qué bueno que el Señor nos ha buscado, nos ha llamado, y muchos hemos experimentado el poder conocer al Señor y pasar de muerte a vida, como dice la palabra. De poder estar viviendo una vida sin esperanza, sin un rumbo, pero de pronto el Señor llega a nuestras vidas y podemos tener un rumbo, podemos tener esperanza. Ojalá que haya sido esa la experiencia que hayas tenido, y si no, es la experiencia que puedes tener a partir de una simple decisión, de seguir a Jesús. El seguir a Jesús es lo más importante en nuestras vidas, porque Él trae esperanza, Él trae consuelo, Él trae paz a nuestras vidas. Y muchas veces pensamos que es una elección nuestra, pero sin embargo, Él hace todo más sencillo, Él pone más fácil las cosas. Él deja todo bien servido para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, de su gracia, de su amor. Y tenemos que aprender a estar atentos cuando Él comienza a trabajar en nuestras vidas. La Biblia relata muchas ocasiones donde la gente pone su corazón duro o duros de cerdo y dice, no se pueden inclinar delante de Dios, no quieren reconocer que necesitan a Dios. Y eso es muy comúnmente su orgullo. La persona a veces no quiere ceder terreno y decir, yo necesito de Dios. Yo no. Todos nos hemos topado con personas que dicen, no, yo no necesito nada. Yo estoy bien así. Pero en la realidad, lo que Dios sabe, lo que la palabra de Dios relata, lo que la experiencia de tratar con personas nos muestra, es que toda persona necesita tener un encuentro con Dios. Aquí adentro, en este corazón, hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Muchas personas están rodeadas de gente, muchas personas tienen personas a su alrededor, pero pocas personas reciben el consuelo. ¿Por qué? Porque algunos podrán escucharte, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos a alguien que realmente pueda saciar nuestra sed aquí dentro, nuestro corazón. Y ese es nada más ni nada menos que Jesús. Él, la palabra dice que Él está a la puerta llamando, golpeando. ¿Qué cosa? Nuestros corazones. Y Él dice, aquel que habla, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. De tener una comunión, de tener un encuentro, de tener una cercanía. Usted no come con cualquier persona. Usted de pronto ve a una persona que pasa por la calle y le dice, hey, vení a comer, a mi mesa, vení. ¿Verdad que no? Comúnmente, con alguien que queremos tener comunión o que tenemos comunión, es la persona que invitamos a comer. Alguien que realmente podemos compartir. Y Jesús, la persona más importante de todo el universo, quiere tener un tiempo contigo. Quiere tener comunión contigo. Quiere acercarse a tu vida. Hoy vamos a mirar un poquito en la palabra, vamos a mirar un texto que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Algunos por eso se lo sabe de memoria, porque es muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
Es una realidad, es una verdad, es algo conocido, pero a veces es algo que no vivimos, no experimentamos. Hay gente que de pronto no tiene esta experiencia de poder hacer una realidad este versículo en su vida. Y por eso en este día vamos a compartirlo para volver a iniciar en nuestras vidas este paso importante, este consejo que nos da la palabra de Dios y que nosotros podamos tomar parte en esta decisión. Las personas tienen problemas, casi la mayoría tiene problemas con 2 días. Un día es el pasado, porque no puede hacer nada para solucionar. Ya no puede volver atrás. Y hay mucha gente que está luchando con ese día, lleva una carga con ese día. Porque todos los días se atormenta o se pregunta o se dice, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese dicho no? O no hubiese permitido esto. Y ese pasado muchas veces es una tortura. Muchas veces es algo que está constantemente presente. Y otro día que algunos tienen problemas con el futuro, el mañana. Y saben que tampoco podemos hacer nada. Porque usted mañana no lo tiene asegurado. El mañana no lo tiene usted comprado. Pero muchos ya están pensando qué va a pasar mañana. ¿Qué va a suceder mañana? Por ahí una madre que se atormentaba y peleaba en su mente tratando de tomar la decisión de dónde iba a mandar a su hija a la universidad, qué universidad iba a ser la mejor para recibir a su hija. Pero el problemita es que la nena recién empezaba a jardín. Y hay gente que está ya bien en el futuro tratando de arreglar toda la situación. Y hay otras personas que están en el pasado tratando de arreglar eso. Y tenemos que aprender lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros tenemos un presente, un hoy. Porque hoy es tu día. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Y eso sí repercute en nuestro futuro. Y no podrá borrar nuestro pasado, pero sí puede quitarnos un gran peso de nuestros hombros. Porque muchas veces cargamos con ese peso de ese pasado. Estamos ubicados en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Estamos ahí? ¿Lo tienen? Muy bien, entonces la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo trae una verdad tremenda para nuestra vida. Comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, y hay una coma, nos paramos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo para algunos es asistir a la iglesia, es no perderme ninguna reunión. Y lamentablemente quiero decirle que eso no es estar en Cristo. Porque yo he visto muchas personas que asisten constantemente a la iglesia, pero no están en Cristo. Estar en Cristo, ¿qué significa? Bueno, que yo tengo que hacer algo o pasar. No, estar en Cristo significa que usted puede tener una comunión, un acercamiento con Él, un encuentro con Él. Pero que ese encuentro no haya sido
yo me acuerdo cuando en el año 68. No. Usted hoy puede tener un encuentro. Hoy puede estar en Cristo. Hoy necesita tener ese encuentro. Y estar usted seguro de que Cristo está en usted y que usted está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, aquel que está en Cristo tiene un beneficio, tiene un privilegio. Dice, nueva criatura es. Muchas veces me he topado con personas que dicen, ay, cómo quisiera cambiar de una vez por todas. Cómo quisiera dejar todo y empezar de nuevo. Y la solución, la respuesta, es Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin su ayuda, sin su colaboración en nuestras vidas no podemos hacer nada. Por eso es importante que podamos estar en Cristo. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay? Gloria a Dios. ¿Estamos en Cristo? Eso es lo que beneficia para nuestras vidas. Eso es lo que realmente nos da convicción de saber de que no hay ninguna, como dice aquí, ningún tormento de cosas viejas. Sigue diciendo el versículo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Amado, tenemos que entender algo. Que cuando la Biblia describe que las cosas viejas pasaron, si uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Hay alguien que constantemente trata de traernos nuestro pasado, de hacernos recordar nuestro pasado, de hacernos recordar nuestras malas decisiones, las malas decisiones de nuestros padres, las malas cosas que experimentamos o que vivimos, las malas decisiones que pasamos. Hay alguien que se encarga cada día de tratar de hundir nuestras vidas, de detenernos, de frenarnos. Y en muchos logra este objetivo. En muchos puede detenernos. ¿Por qué? Porque lo hacen con su fuerza. No están en Cristo. Y al no estar en Cristo, uno puede soportar cierto grado de opresión. Puede llevar cierta carga, pero llega un momento donde ya no puede más. Y lamentablemente bajan los brazos. Y lo primero que hacen es dejar de confiar en Dios, alejarse de Dios por distintas situaciones, distintas cosas, y lo primero que siente la persona es enfriarse. Ya no tengo ganas de orar, ya no leo la Biblia, no lo hace con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, entonces el enemigo viste. Y cuando uno toma la decisión de, bueno, ahora sí voy a hacer, viene a hablar nuevamente y dice, pero ¿cómo? ¿Así te vas a presentar? ¿Así vas a hacer? Vos hiciste tal cosa. Vos no podés presentarte así. Y en muchos el enemigo toma ventaja, le gana terreno en esa situación. Ahora, ¿qué diría Jesús? Jesús dijo en cierta oportunidad que los sanos no tienen necesidad del médico, sino de los enfermos. Ahora, es algo que llama la atención que cada vez que nosotros nos sentimos enfermos espiritualmente, no acudimos a nuestro médico divino, sino que por el contrario, bajamos los brazos. Es el momento de acercarnos más al Señor, pero sin embargo, no lo hacemos. Y eso se llama tiene un nombre, que no sé si usted lo sabe, que se llama orgullo.
¿Qué van a decir si yo pido que me ayuden en esta área, que me ayuden en esto? Y a veces, por orgullo, perdemos una bendición o perdemos parte importante de lo que hemos ganado en lo espiritual. Las cosas viejas pasaron, dice, para todo aquel que está en Cristo. El enemigo se encarga muchas veces de traer a memoria todas esas cosas viejas. Ahora, no sé si notaron el versículo que trajo la coordinadora general este día. Que estaba en... ¿Dónde estamos? Jeremías. Isaías 43, 18. Ah, sí. Isaías 43, 18. Fíjense el texto que trajo. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Alguien conoce ese lugar? ¿Alguien conoce ese camino? ¿Sabe lo que es el desierto? ¿Sabe lo que es la soledad? Por supuesto que sí, que lo sabe. Porque como dije antes, muchas veces estamos rodeados de gente, pero estamos bien solos. Porque todo lo que hablamos pareciera que está en el aire y nadie nos escucha. Aunque a gritos hablamos, gritamos, pedimos, expresamos lo que necesitamos, nadie se da cuenta. Y ni siquiera mira, ni siquiera pregunta. Pero la palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si hay algo que Dios no quiere que pase en tu vida, es que se repitan las historias. Que se repitan las malas historias que sucedieron. Sino que por el contrario, los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas son pensamientos de bien. Pensamientos de paz tengo para con vosotros, para daros el fin que vosotros esperáis. Así dice la palabra. Y esos pensamientos que Dios quiere que sean una realidad en tu vida, necesitan algo de parte tuya, un poquito, algo. Lo que la Biblia describe como un grano de mostaza. La fe pequeñita es suficiente como para mover un monte en el medio del mar. Un problema, una dificultad, un imposible, para que cambie algo, para que se restaure el hogar, para que se sanen las personas, para que realmente se vea a Dios obrar. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto tengo que pedir? ¿Cuánto tengo que...? Un granito de mostaza. Con eso es suficiente para darle a Dios la autoridad, delegarle a Él el problema y para que Él actúe. Pero vuelvo a decirle que a veces el enemigo se encarga de traer ese pasado a nuestras vidas, ¿verdad? Que muchas veces estamos meditando, pensando en el pasado. Y las personas que tienen su pasado bien presente no tienen un futuro, porque su pasado les trae una carga, es un peso, y no tienen un rumbo a seguir. Y necesitamos en estos tiempos tener bien presente quiénes somos en Cristo, dónde estamos. El texto sigue diciendo entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien me puede explicar qué es todas?
¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Verdad? Sí, pero a ese no lo puede cambiar nada. Todo. No, mi problema, mi relación con mi cuñado, con mi hijo, con mi hija, es así, no. Todo es hecho nuevo. Dios puede cambiar toda situación. Dios puede arreglar toda situación. Pero es necesario que nosotros podamos depositar nuestra fe, nuestra confianza. Cuando nosotros lo hacemos, Él cambia todo. Y el texto que traía María decía de que Dios abre un camino nuevo en el desierto, en medio de la soledad. Ahí, Dios pone un camino. Dios actúa. Tenemos que aprender a buscar lo primordial en nuestras vidas. ¿Y qué es lo principal en nuestras vidas? Lo principal en nuestras vidas es Dios. Es nuestra comunión con Él. Es nuestra comunión con el Señor. Cuando nosotros estamos bien con Él, usted puede afrontar cualquier dificultad. Y aquí no le estoy hablando de iglesia, estoy hablando de su relación personal con Dios. De su relación con Dios. Cuando su relación con Dios es una relación íntima, en comunión, que usted puede hablar con Él, puede orar. Orar es hablar con Dios. Cuando usted puede dejar todas sus cargas al Señor. En estos tiempos usted ha notado, no sé si se da cuenta, la facilidad que tiene la gente para hablar con el celular. ¿Vieron que hay gente que de pronto agarra el celular y se pasa hablando, pero como si fuera que le hace gesto y le mueve la mano porque acá y allá y... ¿Verdad? ¿Vieron que fácil lo ve en la calle? Como andan y hablan, pero se le hace bien presente la persona. Y puede estar a miles de kilómetros. Pero ellos ahí tienen esa charla. Solamente ellos saben lo que hacen. Amado, hablar con Dios es lo mismo. Llegar a tener esa comunión con Dios es algo que tenemos que anhelar en nuestras vidas. Hablar con Dios tiene que ser no como algunos se presentan. Dios no está tan lejos. Dios no está en un lugar donde nadie lo alcanza, no. Dios está cerca de nosotros. Y Él lo que anhela es que usted pueda hablar con Él. Pueda contarle su intimidad, su necesidad, su problema, y pueda decirle, Señor, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo hago? ¿Cómo cambio a este? ¿Le doy un tate quieto o cómo hago? O teneme. Hable con Él. Usted puede hablar con Él. Él está cerca suyo. ¿Saben que en cierta oportunidad había una persona, un ancianito, que estaba un poco delicado ya? Y este hombre estaba en su lecho, ya en su cama. Pero él siempre cuando iba a orar, hacía una cosa, agarraba 2 sillas y se iba y ponía una silla y la otra se sentaba. Y hablaba, oraba, hablaba con Dios como si fuera que estaba ahí. Como si fuera que estaba ahí. Y ponía la silla y hablaba. Y hablaba. Hasta el último tiempo donde él entregó su vida. Hizo eso. Para nosotros, muchas veces el orar es una carga. El orar y el hablar con Dios es un peso. Y no tendría que ser así. Porque si usted no tiene relación
con su Creador, vamos a este texto, usted no se siente cerca de Él, no va a estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ese que está en Cristo, ese es nueva criatura. Pero usted no puede estar con buena relación con una persona que no ve seguido, que lo ve de vez en cuando, que no se anima a acercarse. Y Dios lo que quiere hacer hoy en nuestra vida es que usted pueda volver a tener esa comunión con Dios, pueda acercarse nuevamente a Él. Hacer un borrón y cuenta nueva. En muchas oportunidades Dios lo ha hecho en muchas vidas. Y hoy también puede hacerlo en nosotros. De pronto que comencemos hoy un nuevo comienzo. Hoy una nueva etapa en nuestras vidas. Un nuevo despertar en nuestro espíritu. De buscarle a Él. Eso es una decisión que nosotros tomamos. Eso es algo que Dios no nos va a forzar a nosotros a decir, tenés que hacer. No, por el contrario. Es una simple decisión que nosotros decimos, Señor, te necesito. Y comenzamos a buscar. Y cada vez que buscamos a Dios, hay bendición. Cada vez que nos acercamos a Dios, hay respuesta. Como iglesia estamos ayunando los días viernes. Como iglesia estamos buscando de Dios, buscando a Dios. Y ya tenemos respuesta. Ya hay personas que han recibido sanidad, han obtenido lo que buscaban por una simple decisión. No podemos estar así. Vamos a buscar a Dios. Y eso hicimos. Y en nuestra vida necesitamos a Cristo constantemente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cada día necesitamos estar en Cristo. Porque cada día trae su propio afán, su propio problema, su propia dificultad. Cada día usted necesita tener cerca suyo a su Creador. Sin su presencia, usted está en desventaja. Usted es un blanco fácil para su enemigo. Él puede ganarle terreno. Pero cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Y lo que Él viene a traerle a su mente, a su corazón, a hablarle, eso ya pasó. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y es importante que nosotros experimentemos todos los días algo nuevo en el Señor. Que podamos experimentar cosas nuevas en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Hay una necesidad en este barrio. Mucha gente, muchas personas necesitan tener un encuentro con el Señor. Lo estamos recorriendo, estamos viendo que realmente están tan lejos del Señor. Pero es bueno acercarse a la persona y de pronto poder decirle, yo también estaba así. En un momento, en una etapa de mi vida yo también me sentí lejos. En un momento yo también pasé por soledad, por tristeza, por amargura. Me sentí mal, lejos, sucio, inmundo por el pecado, por las cosas que hacía. Y por eso es que podemos hablar y decirle a las personas, vos podés lograrlo, vos podés cambiar. La droga no puede ser lo principal en tu vida. El alcohol, los vicios, lo que sea. Tu familia se puede arreglar, porque hay testimonios, porque hay experiencias. Y hemos experimentado que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decirlo? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, decían los discípulos, los apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y hemos
hemos visto el obrar de Dios y hemos experimentado el obrar de Dios y lo seguiremos experimentando. Mientras más busquemos de Él, más tendremos de Él. Pero es necesario que tomemos una decisión en nuestra vida de querer estar mejor. Dios no nos va a forzar a que apresuremos el tiempo, a que querramos, no nos trae de la oreja. No, Dios no es así. Dios es amor. Y que estemos aquí demuestra que es amor. Que podamos caminar demuestra que es amor. Que podamos ver demuestra que es amor. Que usted pueda andar demuestra que Dios es amor. Y que tiene cuidado de su vida. Y aunque usted tal vez no encuentre un propósito o algo, un rumbo, Dios ya tiene un propósito para usted. Dios ya tiene un plan. Dios quiere hacer algo con su vida. Y es tiempo que le demos lugar a Él. Que le permitamos que lo... De modo que si alguno está en Cristo, yo quiero preguntarle, ¿usted está en Cristo? ¿Se siente seguro de que Cristo está en su vida? Si no se siente seguro, hoy podemos orar y pedirle a Dios que Dios le dé seguridad, de que Dios le anime, de que Dios le ayude. ¿Cómo sabemos si Cristo está en nuestras vidas? Bueno, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Ya no hay cosas viejas en nuestra vida. Ya no hay problemas. Del año 83 que yo recuerdo que vos no me saludaste y yo te presté eso y todavía no. Eso ya quedó atrás. Ya no hay ningún pleito, no hay ninguna contienda. He aquí todas son hechas, no, todas las cosas son hechas nuevas. Necesitamos que Dios nos renueve y que Él obre en nuestras vidas y nos dé fuerzas. Hay un desgaste en nuestras vidas de muchas situaciones, cosas que pasaron. Y a veces es difícil reconocer que necesitamos que Dios nos ayude. Pero Dios, siendo Dios, jamás nos va a forzar, sino que simplemente siempre nos da la posibilidad que tomemos nosotros la decisión. Hoy vamos a buscar de Dios. Hoy vamos a orar. Y yo quiero animarles a aquellos que quieran tener a Cristo en su vida y que su vida esté en Cristo. Vamos a dar un paso adelante. Pero también aquellos que quieren experimentar algo nuevo en su vida. Que sienten el anhelo de algo más de Dios. Vamos a orar por eso. Vamos a pedir a Dios que Dios haga algo en nuestras vidas. Que Dios trabaje en nuestras vidas. A veces somos muy rutinarios y estamos acostumbrados a una rutina. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos saque de la rutina. Que Él comience a trabajar como Él quiere en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a cantar un corito, una alabanza. Te damos gloria, te damos honra.